Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer, les estamos robando el mañana. John Dewey. Ellos son Carlos y María. Carlos estudia en una escuela rural que desafortunadamente tiene condiciones precarias y ofrece menos oportunidades. María en una escuela urbana con mejores condiciones. La educación, en lugar de ser impulsora de movilidad social, se convierte en reproductora de desigualdades sociales. A pesar de estas desigualdades, ambos pertenecen al 55% de alumnos que no alcanzan niveles básicos de competencias en matemáticas, al 41% en lectura y al 47.5% en ciencias. Hemos avanzado en cobertura, en años de escolaridad, en disminuir el analfabetismo, pero los avances en resultados han sido mínimos e insuficientes. Esta es la era de los cambios, avances tecnológicos y científicos que nos permiten elevar la calidad de vida. Sin embargo, la escuela no ha cambiado. ¿Qué pasaría si garantizáramos el derecho a una educación de calidad? Carlos y María tendrían más y mejores oportunidades, un futuro seguro, un desarrollo integral y serían fundamentales para crear un país próspero. Y si acompañáramos a los docentes y directores en la implementación de estos cambios, veríamos que nuestros niños y jóvenes aprenden construyendo, haciendo, indagando. Desarrollan habilidades socioemocionales y se desenvuelven en ambientes seguros y libres de violencia, fortaleciendo su autoestima. Nuestros niños y jóvenes estarían equipados con las competencias necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI. Garantizaríamos el derecho a una educación pertinente, útil, relevante y significativa para sus vidas. Es hora de transformar el aprendizaje. Clase 2016 busca abrir un espacio de diálogo y reflexión para propiciar un aprendizaje profundo y significativo en ambientes formales e informales. Clase 2016. Transformemos el aprendizaje. El objetivo de este foro, construir este espacio de reflexión, de crítica, de análisis sobre la educación en México. Quiero pedir la presencia en este escenario de la licenciada Marinela Servitje, presidenta del Instituto de Fomento a la Investigación Educativa, para hacer la inauguración. Por favor, Marinela. Milagros Fernández, directora ejecutiva del IFIE. El maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Y el maestro Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, por favor, para realizar la ceremonia inaugural y para escuchar sus mensajes. Marinela, te escuchamos. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a clase 2016. Esta es la cuarta ocasión que estamos aquí reunidos y quiero decirles que estamos muy emocionados por la respuesta que ha habido para clase. Se han inscrito más de 1,500 gentes. Hubiéramos querido que en este espacio hubieran estado todos los que querían estar. Desafortunadamente no hay tanto lugar para que puedan caber. Pero ya estamos aquí y les damos la bienvenida a los que están también viéndonos a través de clase.org.mx, que están online, y empezamos. Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberte dado el tiempo. Sabemos que es ya la tercera vez que estás, pero ahora estás como secretario de Educación. Así es que te damos la bienvenida. Mila, queremos realmente agradecerte todos los que estamos, porque te has dedicado toda tu vida a la educación y el último año te has dedicado a organizar esta cumbre con tu equipo, a organizar cada uno de los temas, cada uno de los ponentes, y lo has hecho con mucha dedicación, con mucha inteligencia. Y yo, que te conozco desde que tenía yo 9 años, en forma personal, te quiero felicitar por lo bien que haces las cosas y por tu profesionalismo. Felicidades, Mila. Felicidades. Le damos también la bienvenida a nuestro amigo Esteban Moctezuma. Ustedes, como saben, Esteban es presidente de Fundación Azteca, pero también preside una organización muy importante de la sociedad civil que es Compromiso por la Calidad de la Educación. Gracias, Esteban, por haber tomado el compromiso de presidir el compromiso. Tú has sido siempre también alguien que has estado ocupado y preocupado por la educación y lo seguirás siendo. Te agradecemos.
se encuentran aquí varios miembros también del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, a los cuales también les damos la bienvenida porque dedican su tiempo a la educación. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Sí, perdón que no pude ir a la anterior, ves que siempre voy, pero ya tenía no sé qué. Clase es un espacio de diálogo, de propuesta, de innovación. En clase siempre escuchamos, desde el 2010, las opiniones de expertos en diferentes temas relacionados con la educación. Pero escuchamos también a los maestros que están día a día en el aula, a los directores, a los asesores técnicos pedagógicos, a los padres de familia. Clase es un lugar abierto al diálogo y a escuchar, y algo que verdaderamente nos encanta es que terminamos siempre con una declaratoria, que es más que unas conclusiones. Cada una vez que hemos terminado alguna edición de la cumbre, nosotros hacemos una declaratoria al final, se la entregamos a los medios, la publicamos, la socializamos y nos comprometemos. Esa es la parte importante. No se queda en un encuentro de 2 días, donde nos la pasamos muy bien, sino que también tratamos de que llevar a cabo lo que nosotros pensamos que es lo fundamental de la cumbre. Nos quedamos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que formamos Clase en Movimiento, el nombre me encanta porque es dinámico, y nos quedamos comprometidos a ver cómo podemos influir en la política pública. Esa es la parte importante, que no se quede en el aire, que no se queden volando las mejores ideas, las mejores prácticas, las propuestas. Hacemos todo lo posible porque pueda trascender. Y lo mismo vamos a querer ahora en Clase 2016, poder trascender y llevarlo a la mayor parte de las escuelas de este país. No nada más a las escuelas que están en zonas urbanas, sino también en aquellas escuelas que están en zonas rurales o en zonas indígenas, que sabemos que son las escuelas más rezagadas. Entonces, por eso Clase pretende, y siempre lo ha intentado hacer y lo ha hecho en las ocasiones pasadas, poder llegar hasta donde tenemos que llegar. Algo que nos caracteriza, y aquí el 30% de la asistencia ya han venido a otras clases, es una buena dosis de confianza. Lo que tenemos ya que tener confianza en este país es que nosotros también podemos hacer, como mexicanos, transformaciones importantes en la educación. Tenemos que tener confianza que sí podemos, lo hemos hecho históricamente, pero en cuestión de calidad tenemos que nosotros ser optimistas, que sí podemos, que hay muy buenos maestros en este país, hay muy buenos directores de escuelas, hay muy buenos asesores técnicos pedagógicos, supervisores, que verdaderamente quieren un cambio profundo en la educación. Y tener confianza en las autoridades, porque trabajamos de la mano con las autoridades, que sí verdaderamente tienen interés en hacer cambios. Esto es lo que tenemos ya que hacer y tener confianza en los padres de familia. Hoy en día, con los consejos de participación escolar, los padres de familia tienen un espacio dentro de la escuela para poder conocer mejor el currículum, conocer el modelo educativo que ahora se propone y saber qué es lo que están aprendiendo sus hijos y cómo lo están aprendiendo, no nada más el qué, también el cómo. Los padres de familia pueden ahora participar en el ámbito escolar. Las puertas están abiertas en la escuela para que lo puedan hacer. Entonces, si están abiertas las puertas, yo les diría a los padres de familia que vayan y asistan a la escuela, que conozcan qué es lo que está pasando y cómo pueden mejorarse las cosas dentro de la escuela. Es una invitación que yo en lo personal se los hago a los padres de familia, que no sean ajenos a la educación, que no vean a la escuela como una guardería, donde van y dejan a los niños en la mañana y los recogen a mediodía o en la tarde, si es una escuela de tiempo completo, que se sientan parte de, porque en el momento que participen los padres, es también una exigencia para toda la comunidad escolar
y entonces creo que las cosas se van a poder hacer en una forma mejor. En clase 2010, en 2012, 2014 y ahora en 2016, hemos conocido buenas prácticas en el mundo y buenas prácticas en México. Si ustedes recordarán, los que estuvieron en clase 2012, vimos excelentes prácticas en escuelas públicas, muchas en lugares muy lejanos y muy deprimidos, que pudieron hacer la diferencia en el resultado de sus alumnos. Ahora, el tema va a ser el aprendizaje. No sabemos, yo no me atrevo a decirlo, si los niños y las niñas aprenden antes de nacer. Es algo que todavía la investigación no nos acaba de decir, pero algo que sí nos ha dicho la ciencia es que el afecto, el amor y el cariño es algo que sí se siente y lo sienten los niños antes de nacer. Y eso se llama el vínculo afectivo. Desde ahí comienza la historia de cada niño. Entonces, lo que queremos es que todos los niños se sientan queridos, y es lo que todos deseamos desde antes de nacer. Eso va a influir en el resto de sus vidas. Ojalá lo podamos transmitir y se pueda hacer. En esta oportunidad de la cumbre, vamos a ver con profundidad cómo aprendemos los seres humanos, las personas. ¿Cómo aprendemos? El proceso de aprendizaje, que va más allá de la epistemología y de todo lo que ya sabemos del proceso cognitivo, ¿cómo aprendemos los seres humanos y cómo podemos aprender mejor? Desde el día que nacemos, el niño ya está aprendiendo. ¿Qué procesos, qué es lo que sucede en el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas? Es fascinante saber lo que ahora las neurociencias y los estudios del cerebro nos han aportado para saber cómo podemos hacer que todos aprendamos más y mejor. ¿Cómo facilitamos el aprendizaje? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué factores son los que influyen en el aprendizaje para un aprendizaje positivo? Y por el otro lado, ¿cuáles son los factores que inhiben el aprendizaje? Esto es fundamental. Hay factores socioemocionales, y lo vamos a ver aquí con expertos, que inhiben. Si los niños están viviendo, ya se me cayó, si están los niños viviendo situaciones de angustia, de violencia, no nada más en el hogar, sino en la comunidad, si los niños están viviendo situaciones que les inhiben el aprendizaje, eso va a tener repercusiones muy fuertes. Tenemos que buscar la forma de que en la escuela se puedan detectar esos problemas emocionales de los niños. A lo mejor es mucho pedirle a un maestro y a una maestra, ustedes que son maestros, de ser psicólogos. Es decir, son tantas las funciones que se le pide a un maestro, pero ¿qué tanto un maestro? Y sí lo puede ver un maestro por la cara, por el lenguaje corporal de los niños, ver qué tanto los niños están padeciendo, sufriendo en muchas ocasiones, y esos factores son inhibidores del aprendizaje. Si todos los maestros no pueden, hay que hacer un esfuerzo en tratar de ver a cada niño como un individuo que está teniendo sus propias problemáticas y buscar la forma de cómo remediarlo. Esa es la parte más complicada para un maestro. Si están viendo que hay un niño que está teniendo algún problema emocional, ¿cómo se puede hacer para remediarlo? Ojalá que en todas las escuelas se pudiera dar este proceso y poder tener un diálogo con los padres de familia para remediar estas situaciones. Y finalmente, ¿qué maestro necesitamos hoy en día en el siglo XXI con tantas características, podríamos decir, y con ese perfil tan importante para que sea un maestro mediador, facilitador y un maestro guía? Esperamos, los organizadores de clase, que todas estas preguntas se puedan contestar de alguna forma entre hoy y mañana. Y estoy segura que muchos de nuestros invitados que vienen como panelistas, aquí tenemos
a 5 panelistas extranjeros, están aquí, un aplauso por favor. Son 5 expertos internacionales que les digo, vienen de muy lejos, vienen de Australia, vienen de Nueva Zelanda, Colombia, Argentina, Estados Unidos. No es fácil venir hasta acá, espero que las horas de vuelo no les vayan a afectar. Ahorita ya para ustedes me imagino que ya es lo contrario del horario que tenemos ahorita. Y va a venir también la maestra Silvia Schmelkes, que ella es presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ella no nos pudo acompañar en la inauguración, pero esta tarde va a estar aquí. Y vienen también varios panelistas, 12 panelistas, y vamos a tener 14 prácticas exitosas en México en los temas de la cumbre, en Aprende Construyendo, Aprende con Otros y Aprende con el Corazón. Así es que va a estar muy variado, va a estar muy dinámico, como siempre ha estado clase. Finalmente, quiero terminar diciéndoles algo que creo que muchos de ustedes comparten. Para que todos los niños y las niñas de México tengan una educación de calidad, es necesario que en el país hagamos cambios e intervenciones importantes en los temas de salud, de economía familiar, de justicia, de seguridad y del cuidado del medio ambiente. El desarrollo sostenible, que es a lo que todos aspiramos, requiere de cambios profundos en todas estas esferas de la vida del país y no solamente en la educación. En México se están dando cambios importantes, no bajemos la guardia y que esta sea una gran cumbre. Bienvenidos. Muy bien, Marinela, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero gusto y un honor estar aquí. Marinela, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades, no únicamente por organizar estos eventos tan importantes que permiten discusiones muy profundas sobre diversos temas educativos, que es clase, sino por todo el esfuerzo que llevas ya muchísimos años haciendo en favor de la educación desde la sociedad civil. Muchas gracias y de verdad todo mi reconocimiento. Milagros, también todo mi reconocimiento a toda una vida dedicada a temas educativos y sé todo el trabajo y el empeño pues que siempre has tenido y particularmente ahora para poder organizar estos eventos tan importantes. De verdad, muchas gracias y también todo mi reconocimiento, Milagros. Y Esteban, también te saludo con mucho gusto, otro hombre dedicado desde hace mucho, primero en el sector público, ahora desde el esfuerzo de la sociedad civil y el sector privado, a apoyar y hacer mucho por la educación. Así es que también un gusto que estés hoy aquí con nosotros y todo mi reconocimiento también, Esteban. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a los diversos expertos, a quienes nos visitan de otros lugares del mundo, amigos de la sociedad civil que trabajan también desde hace muchos años en temas educativos, expertos, pedagogos y por supuesto y sobre todo saludo a las maestras y a los maestros que aquí nos acompañan. Me dio mucho gusto hace rato que estaba llegando saludar a varios maestros, muchos de Puebla, muchos del Estado de México, maestros que están acá, ¿verdad? De Puebla, aquí están los de Puebla, muy bien, muy bien. Y los del Estado de México acá, eso es, muy bien. Me dio mucho gusto saludarlos, muchos muy contentos y entusiasmados, diciéndome que habían tenido calificaciones destacadas en la evaluación, idóneos, los veo aquí muy contentos. Y déjenme decirles algo, así, ¿usted verdad, maestra? Muy bien, muy bien. No, déjenme felicitarlos y déjenme decirles algo, y aprovecho para decirlo ahorita. Yo llevo un poco más de un año como secretario de Educación y en este poco más de un año he estado recorriendo las escuelas del país. Cada semana voy por lo menos a una escuela, muchas veces voy a 2 o 3 escuelas por semana, urbanas y rurales también.
Y si algo he aprendido en estos recorridos, uno, y ya después de un año hay muchas cosas que no me cuentan, ya voy yo y las veo directo. ¿En qué estado están las escuelas? ¿Cuáles son los problemas que tienen los maestros? En fin, para tener en el pulso, más allá de las grandes políticas públicas, tener en el pulso qué es lo que está pasando con las escuelas. Y si algo he aprendido, es que ser maestro no es una simple profesión, sino que es una vocación de vida. Los maestros que yo me he encontrado son maestros que con un gran esfuerzo se levantan muy temprano, hacen recorridos muy largos para llegar a su escuela, que están pendientes de sus alumnos, que viven con ellos, sufren con ellos, que le quitan tiempo a su familia para preparar sus clases, para estar en formación continua los fines de semana muchas veces o en las noches, y hay veces que es tal su nivel de compromiso que muchas veces en las dinámicas que preparan para sus alumnos, ellos ponen de su bolsa para los materiales educativos. Ese es el compromiso que yo he visto de las maestras y de los maestros, así es que también todo mi reconocimiento, y el que estén aquí habla también muy bien de ustedes, haciendo un esfuerzo más de poder venir a estos foros, a escuchar puntos de vista de todo el mundo. Gracias y un gusto, maestros. Saludo también, cuando venía llegando me encontré a muchos estudiantes, normalistas, jóvenes que estudian pedagogía, donde estén, porque aquí no los veo, me da la luz. Acá los saludamos también. Qué bueno que estén aquí, me da mucho gusto, me dio mucho gusto saludarlos acá. Y acá hay más, ¿verdad? Muy bien. Allá. Acá están los normalistas de Guerrero. Bienvenidos. Muchas gracias. Déjenme, ahorita Marinela decía que efectivamente me tocó estar en clase 2012. En ese momento estaba la transición, acaba de ganar el hoy presidente Enrique Peña Nieto, y a mí me designó en la parte educativa durante la transición. Después ya tuve otros encargos y después regresé con mucho gusto al sector educativo. Y me acuerdo que en clase 2012, que es la que estuve anterior a esta, en ese momento la discusión que había en el país era si se iba a poder hacer o no una reforma educativa. Hoy, 4 años después, estamos en la implementación de una reforma educativa y obviamente es una reforma que genera diversos puntos de vista, que genera pues sin duda mucha polémica, es un tema con una alta dosis política y estamos en ese proceso. Pero algo que me da mucho gusto y que también muestra los tiempos y de cómo hemos venido cambiando muchas veces sin darnos cuenta, es que hoy clase que siempre busca traer temas innovadores, hoy lo que nos propone hablar es cómo transformar el aprendizaje. Y eso es un paso muy importante, que estemos ya como país discutiendo cada vez más los temas que son realmente pedagógicos y menos los que son políticos, quiere decir que vamos avanzando y que vamos avanzando por el camino correcto, y por eso me da mucho gusto estar hoy aquí y más con algo tan importante y que tiene que ver con la transformación pedagógica, lo que nosotros hemos llamado el cambio de modelo educativo, y de verdad te felicito, Marinela, por este espacio. Déjenme de manera muy breve, y ahorita que veía el video, muy buen video que nos presentaron, retomar un poco lo que ahí vimos. Y quiero retomar un poco para poner un poco de perspectiva nada más de dónde venimos y por qué era importante hacer una reforma educativa y en dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos. Y particularmente con un objetivo, cómo vamos a transformar el aprendizaje, que al final del día ese es el objetivo central que tenemos de una reforma que abarca muchas cosas, pero que cómo mejoramos el aprendizaje es el objetivo de fondo y central. Ahorita que veía el video me acordaba, hace unos cuantos días celebramos los 95 años de que se creó la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública se fundó en el año de 1921, cuando era presidente Álvaro Obregón. El primer secretario de Educación fue un intelectual muy importante de esa época, don José Vasconcelos.
Y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, textual dice que se crea para crear y sostener un sistema de educación pública en el país. Eso que hoy nos parece tal vez algo normal, en ese momento era casi una utopía. México estaba terminando la revolución, tenía más o menos 15 millones de habitantes, tal vez un poquito más, y únicamente el 30% de los niños iba a la escuela. El resto de los niveles educativos eran prácticamente inexistentes y el 70% de la población era analfabeta. La idea de crear un sistema educativo, la utopía, el sueño de que en cada rincón del país hubiera una escuela y hubiera un maestro, era eso en ese momento, una utopía. Casi 100 años después, 95 años después, que no es en términos históricos mucho tiempo, gracias al esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos, de gente con muchísimo talento, hubo grandes secretarios de educación como lo fue don Jaime Torres Bodet, por ejemplo, y de muchos mexicanos. Hoy México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos. Hoy en nuestro país la cobertura de la educación primaria es universal, es casi del 100%, lo mismo que en secundaria. En educación media superior ya estamos en 80% de cobertura, 79%. Y ese ha sido un esfuerzo de los últimos años. Cuando empezó el gobierno del presidente Peña, la cobertura de media superior era de 66%. Se ha podido incrementar 15 puntos en 4 años. Y el objetivo es que en el año 2021 tengamos cobertura universal en educación media superior. En educación superior, hoy ya la cobertura es de 36%. Cuando empezó el gobierno era 28%. Es decir, 6 puntos en 4 años y necesitamos llegar a más. Pero estamos hablando ya de un sistema educativo, lo digo, uno de los 5 más grandes del mundo, con una gran densidad. Y eso ha sido un gran logro que hemos tenido como país, porque ha sido un logro que se ha hecho a través de muchas generaciones, con muchos esfuerzos y que hoy nos debe de llenar de orgullo. Dicho esto, sin embargo, era también muy claro que el sistema educativo que teníamos no daba la calidad que requeríamos y que necesitábamos. Lo estábamos viendo ahorita en el video, las cifras, todos los conocemos aquí, de los resultados, ya sea de las pruebas PISA o de casi cualquier otro estudio que se quisiera ver, los resultados no eran los que queríamos. Y por eso también ese gran sistema educativo requería un cambio y un cambio muy profundo, un cambio en todos los aspectos. ¿Cómo lograr que pudiéramos tener con el compromiso, el gran compromiso que tenemos de las maestras y de los maestros de México, cómo ayudarlos a ser todavía mejores? ¿Cómo formar todavía mejor a los futuros maestros? ¿Cómo tener mejores escuelas, tanto en la infraestructura pero también en su forma de organización? ¿Cómo tener una mejor pedagogía? ¿Cómo tener mejores contenidos? ¿Y cómo lograr algo que también vimos en el video, que el sistema educativo no reproduzca la desigualdad, sino que se convierta en el principal instrumento para romper la desigualdad? ¿Cómo realmente logramos que a través de una buena educación los niños y las niñas de las familias que menos oportunidades han tenido tengan las habilidades y los conocimientos para romper esa desigualdad y poder tener una mejor vida que la que tuvieron sus papás o sus mamás? Y de eso se trata la reforma educativa. La reforma educativa lo que busca es cómo construir mejores maestros, cómo acabar con muchos de los vicios que tenía nuestro sistema educativo, altamente corporativo y clientelar, en donde no había reglas claras para que los maestros pudieran hacer una carrera a partir de su propio mérito. Entonces, sustituir eso a través de concursos y de promociones que fueran a través de concursos y no por reglas opacas, en donde a lo mejor en muchos casos el avance del maestro dependía de algún tipo de favor político. ¿Cómo estamos rompiendo eso? Las evaluaciones que han sido muy polémicas, pero el objetivo final de las evaluaciones es saber
qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar, y lo que se vuelve fundamental es la capacitación y la formación continua de los maestros, que estamos en una nueva fase de esa formación continua para los maestros. ¿Cómo transformar las escuelas? Sí, en su infraestructura, lo veíamos también en el video. Por cierto, previo a la reforma educativa ni siquiera era en muchos aspectos también el atraso que teníamos como país, ni siquiera sabíamos con exactitud cuántas maestras y cuántos maestros había en el país y cuántas escuelas, y mucho menos sabíamos con detalle cuáles eran las deficiencias de infraestructura. Obviamente todos sabíamos que había escuelas muy deterioradas, las veíamos, la intuíamos, pero no teníamos los datos agregados para poder hacer un gran plan que dijera, bueno, a esta escuela le hace falta agua, luz, baños, etcétera. Hoy lo sabemos. Y gracias a eso se inició un nuevo programa que son las escuelas al 100, en donde se están invirtiendo 50,000 millones de pesos, es decir, 3,000 millones de dólares adicionales a la inversión normal en infraestructura para arreglar 33,000 escuelas. Con esto vamos a poder sacar de algún tipo de rezago más o menos a la mitad de las escuelas que hoy tienen algún problema, ya sea que no tienen agua, no tienen luz, no tienen baños o ya están muy deteriorados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de la infraestructura, la transformación de la organización de la escuela. ¿Cómo romper con una escuela, déjenme decirlo de esta manera, tal vez muy burocrática, muy autoritaria, que daba poco espacio a diversos planteamientos, a tener mayor autonomía de gestión, darle el acompañamiento pedagógico que requieren las escuelas? Eso es parte del plan de la escuela al centro, que vamos a tener que ir cambiando. Hay muchos temas que tenemos que romper. Ahorita me encontré a unas maestras del Estado de México que me platicaban, una de ellas, deben de estar por aquí, lleva 18 años siendo directora y al mismo tiempo dando clases. Pues es una carga muy pesada. Y yo le decía que como su caso, hay otros a la inversa. Esos son temas que tenemos que romper con una nueva organización de las escuelas, y que todas las escuelas tengan una plantilla completa, que tengan director, subdirectores, maestros de grupo, etcétera. Parte de los vicios que se venían arrastrando y que tenemos hoy que romper, y que es parte del plan de esta escuela al centro. Y todo esto, ¿para qué? Para poder cambiar los aprendizajes y aterrizar en lo pedagógico, en lo que hemos llamado el nuevo modelo educativo. Que, para resumirlo, lo que queremos es poder educar para la libertad y para la creatividad. Lo que queremos es que, más que acumular conocimiento o que se sigan memorizando, lo que queremos es que las niñas y los niños y los jóvenes de México, como se dice, aprendan a aprender, que aprendan a razonar, que aprendan a discernir, que sean capaces de generar hipótesis, de poder diferenciar lo que importa de lo que no importa, en fin, que puedan tener esa formación que les va a ser útil para la vida, porque si se aprende a razonar, nunca se olvida. Y ese es un cambio muy importante que vamos a tener que hacer del modelo educativo. Ahorita hablaba Marinela de la importancia, por ejemplo, de los temas socioemocionales. Una de las novedades que estamos introduciendo en la propuesta del nuevo modelo educativo es incluir en el currículo lo que se conoce como habilidades socioemocionales. Que los niños se aprendan a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que sepan hablar en público, un conjunto de habilidades que son muy importantes para la propia educación, que son muy importantes para la vida, y que antes se pensaba que nacías con ellas o no, o que en todo caso se aprendían en la casa. Hoy sabemos que la escuela puede ayudar mucho a que se tengan esas habilidades y esos conocimientos para la vida. Así es que poder tener un espacio como este, en el momento que está viviendo México, de una de las transformaciones más profundas, de lo más importante que tenemos, que es la educación, es muy importante. Tener esta calidad de gente, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la educación, de expertos en materia educativa de México y de otros lugares del mundo, tener a maestras y maestros que nos platiquen su historia, a quienes están estudiando para ser maestros, es un privilegio poderlo tener enmarcado en la discusión de este cambio tan profundo que estamos haciendo para tener un mejor sistema educativo, para tener mejores maestros, tener mejores escuelas, tener una mejor pedagogía, tener mejores contenidos, y que eso nos lleve a transformar los aprendizajes para que los niños y las niñas de México tengan los conocimientos,
las habilidades para que puedan triunfar aquí o donde sea, en México, en Estados Unidos, en Corea, y que además, lo más importante, a través de la educación puedan realizar sus sueños y sean felices, que es algo también que nos importa mucho, y que sean felices desde la escuela. Así es que, Marinela, gracias y felicidades y mucho éxito en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias. Este es el equipo, señoras y señores, que ha diseñado y conceptualizado esta cumbre, clase 2016. La educación está cambiando en el mundo, ¿no es cierto? Está cambiando en todas partes. Hay nuevos retos, nuevos desafíos. La reforma educativa es un instrumento que pretende llevar a México al siglo XXI en materia educativa, y en eso estamos comprometidos todos. Hay aquí muchas organizaciones civiles, muchos investigadores, expertos, académicos, que reman todos en el mismo sentido y en la misma dirección. Que sea esta una experiencia enriquecedora para todos. Muchas gracias, señor secretario, por su presencia. Gracias, Milagros Fernández. Gracias, Esteban Moctezuma. Y muchas gracias, Marinela Servidje. Si son tan amables, por favor, con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables.